La ciudad nunca te pide permiso para entrar en tu cabeza. Es un zumbido constante de prisas, de expectativas, de problemas que no son tuyos pero que cargamos de camino a casa. A veces, el ruido es tan fuerte que olvidamos cómo suena nuestro propio pensamiento. Pero al cruzar esta puerta, el mundo exterior pierde su poder. Aquí no hay relojes, solo el ritmo del torno. El barro no te juzga, no te pide velocidad, solo te pide que estés presente. Hoy nos adentramos en el lugar seguro de Rocío Gallardo, para descubrir cómo el arte de moldear piezas es en realidad el arte de reconstruirnos a nosotros mismos. Bueno, mi tía es ceramista, entonces todas las veces que venía a México, iba a su taller a trabajar con ella desde los 11 años, que hice como 3 clases, y después ya más de grande para pasar tiempo con ella. La primera vez que vine a vivir a México era como un hobby, y eso, para pasar tiempo con ella también. Y después, cuando regresé a México, volví a la misma dinámica y ahí como se volvió algo más importante, digamos. Era como plastilina mojada. No, olvídate, era muy chiquita, no me acuerdo qué sentí. Y ya después, en las otras instancias, tampoco recuerdo como una sensación en particular de las primeras veces, pero lo que puedo pensar como de lo primero que pensé en relación al barro quizá tenía que ver con que no era tan sencillo como simplemente ir y manipular el material, sino que además el material como que tenía sus propias reglas, y entonces algo de tocar y abrir se podía romper, algo que si se cargaba de agua era muy difícil de manejar. Entonces había algo como de estar aprendiendo las particularidades, o sea, como estar más acostumbrada a eso, trabajar en plastilina u otro tipo de cosas. Me parecía como complejo entender como ciertas características muy de la materia, ¿no? Como que justo la humedad, la flexibilidad y estar ahí en ese como diálogo con la... Y me gusta mucho a mí desde siempre igual como de estar sucia. Como incluso la naturaleza, o sea, me acuerdo también más de contacto con el barro, pero de otro tipo, como igual de estar de vacaciones y estar como algo de caminar descalza por el barro, estar mojada y estar como sucia y que el barro se seque, y no necesariamente como que eso me molestara y querer ir a limpiarme, sino como de disfrutar de estar así como... Y a veces me pasa, viene gente al taller y me quedo sucia, como... No me lavo las manos, tengo toda la ropa así. Sí, esa fue como la última vez que como que fui al taller de mi tía en el tiempo que en la segunda instancia en la que vine a vivir a México, y que se me pasó muy rápido la clase, como de estar 3-4 horas ahí compartiendo con ella, y se me pasó demasiado rápido y yo al día siguiente quería estar haciendo lo mismo, y de repente dije, podría estar haciendo esto todo el día, todos los días, y es algo que no me suele pasar con cualquier cosa. No, porque además hay algo de la cerámica para mí que justo no había como al principio como una planeación, sino que era más como pensar en recipientes, y eso me liberaba justo la mente. Como que había algo que no tenía que simplemente algo que contuviera, que pudiera contener un líquido o una vela o un no sé qué. No tenía que pensar tanto, era como ir a agarrar y ahuecar el material, digamos. Y eso era como... Era simple a nivel planeación, digamos. En el mundo... Es que siento que se puso fácil en el mundo actual. Después de la pandemia hubo como un boom siento que la gente necesitando también desconectar un poco el celular, o poner las manos en la tierra, o hacer un hobby,
o cosas así. Entonces siento que el mundo actual de alguna manera facilitó algo de los espacios de cerámica, que en realidad siento que no ha sido tanto esa en particular la lucha. O algo que, como de la pregunta constante, un poco tiene que ver, empezó con el síndrome del impostor, de decir como, bueno, capaz que yo no soy realmente como muy buena ceramista como para ponerme a dar clases, pero también pensar qué es lo que igual sí tenía para ofrecer, que era como justo más bien un espacio, herramientas y mis propias estrategias de trabajo, que quizás justo no eran como para volverte un experto ceramista, sino compartir el conocimiento que tenía, que era algo, era suficiente para, por lo menos para la gente que está empezando a conocer la materia, o que está interesado como en jugar un poco. Y ahí sentí que a veces podía ser mejor, según el día, pero podría ser mejor como acompañando procesos que incluso en mis propios procesos, ¿no? Como que he visto piezas de alumnos que yo me costaría mucho trabajo hacer y que ellos hacen con mucha facilidad y soltura. Poca también. Siento que tiene que ver más con la estética que con lo técnico. Como siento que en un momento me interesaba hacer como escultura utilitaria, yo le llamaba, porque eran cosas utilitarias pero que no necesariamente eran tan ergonómicas y que en realidad me interesaba que funcionaban como una pieza escultórica que pudiera ser usada en el cotidiano, pero que hubiera esa hibridación. Después me empezó a interesar bastante menos la forma y mucho más la pintura, entonces pensé que hacía como pintura utilitaria. Que en realidad eso, como que la gracia de mis piezas no era tanto como si la forma o justo como como el expertise técnico, sino como mi disfrute pasaba mucho más por pintar eso que había hecho de la manera en la que salía. Y ahí empecé como a clavarme un poco más con la pintura y después siento que empecé por una carencia que es como lo figurativo, empecé a pensar como en tallar o hacer formas que no necesariamente fueran como esculturas, pero que sí que fuera un poco más formal y un poco más matérico. Entonces empecé como a tallar flores o animales, y eso ya llevó como a otro nivel también como el desafío de la pintura, que era ya pintar como en una pseudo tridimensionalidad sobre unas piezas que ya tenían como sus errores técnicos o marca. Bueno, la cerámica para mí, en un sentido más profundo, creo que tiene que ver un poco con las cosas a las que te enfrenta el proceso, que si uno pudiera cómo llevarlos a la vida cotidiana en general, me parecen buenas enseñanzas o buenos aprendizajes o buenas prácticas. Una creo que es como la escucha, como una escucha más sensible con el elemento con el que estás trabajando, que de alguna manera también te exige cierta humildad, de cómo asumir un poco la pérdida del control de todo, y realmente la cerámica es un diálogo, ¿no? Como trabajar con la cerámica es como entablar un diálogo con una materia, y también eso trae la enseñanza o el desarrollo, quizá, ojalá, de la paciencia un poco. Porque somos tierra, porque el hombre es de barro y el corazón de arcilla, con la barbotina al fondo del vaso, es testigo de la naturaleza. Que salimos de la tierra, nos esculpimos en manos, a veces se rompe la vida y se repite el ciclo. Pero también revolucionamos, vivimos más de lo esperado, atravesamos llamas ardientes, temperaturas inhumanas, solo para no volver a renacer. Nuestra última vida después del horno y entonces reduce nuestro más bello ser
aquel que ya no es tierra ni agua, que se ha llenado de nutrientes a base de color y texturas. Nunca vuelve a ser el mismo, no regresa a la tierra y pierde todo rastro de humedad, siendo solo cerámica. Y Lauri, vos ahí. Tiene que ver con... Hola. Pasen.